Hay un hecho que ocurrió recién en China, un atropello masivo en la ciudad de Zhuhai deja al menos 35 muertos y más de 40 heridos. El conductor escapó. Y esto es usual en ese país, en China, ataques a personas, a transeúntes o a personas inocentes que no tienen nada que ver con la razón por la cual el atacante lo hace. Esto es común, repito, en ese país pasa varias veces al año y me llama la atención esto, por eso estuve buscando la posible razón de esto, ya que muchos se enteran de cosas pero no buscan las motivaciones, la raíz de estos actos aparentemente absurdos. Uno debe pensar, pues nada es realmente absurdo, sino que todo debe tener un fundamento. Y en este caso, leyendo esta noticia y otras más, encontré aquí una posible razón. Aquí en esta otra página dice que se pudo haber tratado de una venganza contra la sociedad. Aquí está, dice, venganza contra la sociedad, ataques en los que el autor actúa contra personas inocentes, motivado por frustración. Esta frustración puede ser por razones personales o de otra índole. Pero, ¿qué es venganza contra la sociedad? Esto lo busqué en la web y realmente no encontré información, al menos en español, que defina de qué se trata esto. Tampoco hay mucho en inglés. Lo que sí, busqué el término, encontré en una página en chino cómo se escribe y busqué eso. Y ahí se apareció más información. En este caso, este es los caracteres chinos que significan venganza contra la sociedad. Entonces busqué eso, acá se tradujo. Entonces aquí se aparece una página aquí que define eso. Venganza contra la sociedad. Como está originalmente, se lee así. Entonces entramos aquí y lo que dice aquí, pues, se refiere a la tragedia de que después de que las personas que se encuentran en la base de la sociedad en China son oprimidas, ya sea porque no tienen forma de quejarse o debido a una injusticia, se desesperan y toman represalias contra la sociedad, lo que resulta en la victimización de personas inocentes. Esto en otros sitios no dice exactamente esto. Aquí es más comprensible, digamos, porque en otros no especifica tanto. He buscado en varios, en inglés sobre todo, y no alude tanto a una razón específica. Más que todo habla de personas inocentes como víctimas nada más, pero no dice por qué, ¿no? En este caso dice al menos un porqué, aunque no está tan claro tampoco, pero básicamente estos actos ocurren en sociedades frustradas, en países en donde la gente no está conforme, obviamente, en donde viven oprimidos, reprimidos, ambas cosas. Esto ahora no solamente pasa pues en China, porque también ocurre esto pues en países capitalistas o donde impera el, entre comillas, libre mercado, como por ejemplo Estados Unidos. En Estados Unidos también ocurren estas cosas, ¿no? Más que todo ahí es común pues que un loco dispare contra gente inocente, ¿no? También pasa eso en un país capitalista más grande del mundo, ¿no? Pero ya acá en cuanto al aspecto social, que también obviamente se enlaza con la filosofía, porque se trata pues de psicología también, pues que la persona está ahí reprimida, como digo, o sea, se reprime, no se expresa como debería ser. La frustración es obvia, pues porque no hacen lo que quieren hacer, no son libres en este país China, como tampoco en Estados Unidos, obviamente, cada uno de una forma diferente, digamos. Acá la principal, obviamente esa libertad, en este caso, se basa en la carencia de medios, sustento, pues, o sea, que uno pueda sustentarse, sus necesidades básicas, o que por lo menos pueda tener acceso al esparcimiento también, pues sí. Porque sabemos que en China pues, hay mucha gente explotada que trabaja muchas horas, 12, 15 horas, 16 horas al día en fábricas. Hay millones de personas que viven en la pobreza, muchos millones. Esto es algo global también, que prácticamente son mano de obra barata, como China, India, Malasia, Bangladesh, o sea, todos los países que están por ahí, por Asia. Entonces, esas personas no llegan a realizarse totalmente como seres humanos, entonces llega un momento en que explotan, pues en que ya no saben qué hacer, porque obviamente el gobierno no les va a solucionar los problemas. Y no se trata de eso, pues, sino de que se trata de que al menos el gobierno no te ayude, pero que tampoco sea un obstáculo, pues. Pero en este caso, el gobierno es un obstáculo porque permiten, pues, esa explotación, por ejemplo. Si nos enfocamos en la parte laboral, ¿es legal explotar así en China? Claro que hay casos exagerados en los que ya es demasiada explotación, que no es legal, pero la explotación básicamente se permite en China, el gobierno lo permite, de manera que, porque eso también le da crecimiento pues a China. Entonces ese es el problema aquí. Ahora, no vamos a atribuir acá todo pues al ámbito laboral, no, estamos hablando aquí en todos los aspectos, por ejemplo, en lo que uno quisiera que sea pues en su país tal vez. Ya estamos acá en este caso generalizando ya, yéndonos a otros lugares, pues, no solamente en China, por ejemplo, trasladando esto
haciendo un parangón con lo que pasa aquí en los países latinoamericanos o de Sudamérica y México también. Aquí pues hay mucho conformismo, malestar, insatisfacción con los políticos y con el modelo que se aplica. En Sudamérica, países como Perú, Chile, Colombia, Argentina, obviamente, todos esos países, ¿no? Bolivia incluso, o sea, también Venezuela, obviamente. Todos esos países hay una resignación por parte de la gente y a veces uno cree pues que eso es algo fácil de asimilar. Lo será seguramente para muchas personas, sobre todo para los que hablan de que hay que olvidarse de la política o no pensar en eso, desentenderse. Y ahí uno se acuerda pues de la famosa frase de Platón, el precio de desentenderse de la política. Eso pasa mucho en Latinoamérica y uno hace eso justamente pues quizás para no caer en esta negatividad o en esta frustración de ver cómo está la situación y no poder hacer nada. Repito, estamos un poco partiendo de esta noticia para reflexionar sobre la situación que compete más a Sudamérica, repito, y también quizás algunos países de Europa que están en una situación de injusticia o de crisis. Porque volviendo a esto de China, para especificar por qué lo hizo esta persona. Esta persona pues lo hizo por una razón particular. Porque según lo que leemos aquí, por ejemplo, o creo que es porque dice que estaba inconforme con la repartición de bienes después de un divorcio, me parece. No ubico esa parte, pero así leí, algo así leí. Entonces, esta persona pues hizo este atropello por una razón particular, o sea, por una razón individual. Porque él fue el afectado. Esto obviamente no tiene ni una justificación y ya que la persona que hizo esto pues solamente quería justicia para él mismo. Debería haber hecho pues como esas personas que hacían antes y que hoy todavía lo siguen haciendo algunos, por lo que he escuchado, que por ejemplo se dañan a sí mismos, ¿no? Eso de repente sería algo más digno, más admirable, que uno como protesta se afecte a sí mismo, pues ya que ahí uno mismo se perjudica, como por ejemplo esos que en la década de los 60, 70 se quemaban en público. Esa forma de protestar es lamentable y es trágica, pero al menos es, repito, más. Ahora bien, sé también pues que cuando pasa estas cosas, en China, en muchos países hay gente que como en protesta se suicida, eso pasa. Pero ¿qué pasa pues en estos casos? En que los medios, la prensa, los gobiernos no le prestan atención, pues los invisibilizan o los ignoran. Entonces quizás por esa razón también ya la gente ya no hace eso, pues digo, pues los pocos que tienen ese valor pues de hacer algo, de reaccionar de alguna forma, ya no lo hacen quizás de esa forma por esa razón, porque en esta época eso es lo peor que se le hace, es la forma en cómo se vence algo, simplemente ignorándolo. Con toda la prensa que hay en el mundo controlada por pocas personas, es fácil ignorar lo que no te conviene, pues, o lo que te conviene ignorar, mejor dicho. Ahora, cuando esto involucra a personas inocentes que no tienen nada que ver con lo que te pasó a ti, entonces pues en ese caso ya se magnifica el hecho, entonces la noticia ya puede trascender ya. Aunque no le convenga eso al gobierno o al modelo, al sistema, igual a la fuerza tienen que hacerlo porque ya son muchas personas las afectadas. Cuanto más personas sean las afectadas, tanto más hay la obligación de difundir el suceso. Entonces, por esa razón quizás hacen estas cosas locuras en China o en Estados Unidos, cuando en Estados Unidos también disparan en universidades o en centros públicos contra gente inocente y matan y hieren. Entonces tal vez lo hacen por esa razón, pues porque saben que si lo hacen particularmente, si ellos mismos se matan, eso no va a trascender. Pero ya, entonces, bueno, esta razón, como digo, fue por una razón particular, lo que pasó en China. Una motivación que afecta solo a una persona. Por lo cual se podría decir que es algo egoísta, que se hizo y todo totalmente condenarlo. Pero, ciñéndonos a esta definición de venganza contra la sociedad que se atribuye como razón a lo que pasó en China, dice que claramente, pues, gente que es oprimida. Y en China obviamente que hay opresión, no se puede negar eso, pues la gente no puede protestar, no puede expresarse ahí. Incluso cuando pasó esto de 2020-2021, la enfermedad esa global, en China pues la gente que se oponía simplemente era encarcelada o nadie podía reclamarlos, los golpeaban, les obligaban pues a aceptar las normas ahí. Y también en otros países pues, pero en China fue más violento esto, me parece. De manera que hay opresión obviamente en China. También lo hay, repito, en Estados Unidos y en Sudamérica. Y repito que esto se basa en que uno no logra realizarse como persona, como ser humano. No haya justicia en su gobierno, en su país. En este caso, repito, es un caso particular, pero hay casos pues en los que no es particular, en lo que simplemente esto pues, se debe a que, por ejemplo, el caso seguramente de pocos, ¿no? Pero de aquel que quiere que las cosas cambien en su país, que haya justicia, desarrollo, y no, eso nunca sucede, porque siempre hay corrupción o siempre hay gente que impide eso, gente perversa.
No puede hacer nada uno. Tiene simplemente que agacharse y seguir trabajando como esclavo ahí, sirviente de ese sistema, sin poder cambiar nada. Por esa razón era justamente, pues, como el caso ahora que yo recuerdo del budista que se quemó hace varias décadas, en 1963. Aquí dice que lo hizo por la persecución que sufrieron los budistas en Vietnam. Lo hizo por una razón colectiva, social o en este caso religiosa. Una razón desinteresada que no involucra solo a uno, sino a un grupo de personas. No es individualista ni egoísta esta motivación. Pero aquí sobre esto que íbamos a comentar sobre venganza contra la sociedad, continúa aquí, dice, se desesperan y toman represalias contra la sociedad. Y bueno, acá después dice, una sociedad sana debe tener gente hablando, sana. Debe haber un lugar para ser razonable y debe haber una manera para que las personas expresen sus quejas. En lugar de apostar por la prevención y el control de todos, es mejor despegar los canales para la justicia. O sea, un lugar donde uno pueda quejarse y donde la gente hable, o sea, se refiere pues a que uno tenga libertad de expresión. Y eso obviamente no sucede en China, al menos en esto sí. Hay la diferencia entre Estados Unidos y China. En China se restringe bastante, es mucho más el rigor contra la libertad de expresión. En Estados Unidos hay más, obviamente, pero repito, si uno quiere, digamos, que su opinión sea conocida por muchos, es prácticamente imposible. A no ser pues que uno tenga una red social y se haga popular, pero eso también cuesta a veces y no es algo tan fácil. Incluso, supongamos que uno tenga una idea revolucionaria. Revolucionaria me refiero contra el sistema. Y quiera publicar eso en las redes sociales, va a ser censurado, lo más seguro. Entonces ellos saben pues a quién dar cabida y a quién no. De manera que en Estados Unidos uno podrá hablar, pero no puede dar a conocer eso, no puede, o en todo caso es muy difícil que difunda la idea que tenga. En China, en cambio, pues uno no puede ni siquiera hablar, no se puede, no hay canales para eso. Pero aquí lo básico es pues que uno pueda quejarse y que se pueda escuchar a la persona y se pueda resolver los problemas, lo cual no sucede pues ni en China ni en Estados Unidos, mucho menos en Sudamérica. Y por eso es que hay la frustración, eso que uno guarda dentro de sí y que después no sabe cómo reprimirlo, sosegarlo y al final termina explotando. Repito, no en la mayoría de casos, pues en la mayoría de casos uno lo controla y se reprime divirtiéndose, o sea, me refiero a distrayéndose, olvidándose de la realidad. Entonces, en ese caso, uno se olvida de todo lo que pasa y logra enterrar eso, digamos, en el fondo de sí mismo, toda la frustración que hay por lo que ocurre en la sociedad. Me refiero pues a la gente que quisiera que las cosas sean diferentes y que tenga un sentido de justicia, algún tipo de valor, virtud, lo cual es lo que cada vez hay menos, pues gente de esa ralea. La mayoría se ha conformado, repito, y se adapta a la inmundicia colectiva global cada vez más. Pero esa poca gente que tiene algo de escrúpulos o que no quiere perder los que les quedan al menos, repito, como no puede cambiar nada, entonces tiene que tratar de olvidar eso y volverse como la gente común, inconsciente. Pero hay personas que no logran superar esos problemas y llega un momento en que no puede controlarse y termina haciendo este tipo de actos demenciales, criminales. Es que uno siempre tiene que ir a las causas en todo. Porque hay muchos asesinatos, muchos crímenes, muchos delincuentes. ¿Por qué? Pues es por una razón, obviamente. Esto también, este atropello masivo, es por una razón. Pero nadie habla de las razones. Casi solamente difunden la noticia para que la gente quede estupefacta y para que la gente comente lo malo que es esa acción y que el enfermo sociópata que hizo eso, que lo pague y que termine en la cárcel de por vida o que sea condenado a la pena de muerte. O sea, ¿para qué comentan de esa manera, pero sin ir a la causa, a la razón? Repito, todo lo que ocurre, no todo quizás, pero sí lo que más ocurre, lo más común, tiene causas muy específicas. Pero aún así, pues no quiere decir que esa sea una justificación ni que el hecho de que a uno le falte se ponga a robar. Sin embargo, hay que hacer algo para prevenir eso, para no propiciarlo, porque cuando uno no hace nada por arreglar los problemas internos que hay en el país, el gobierno no hace nada, entonces está indirectamente promoviendo eso. No se trata, repito, de justificar. Ladrones siempre hay, incluso en los países desarrollados hay ladrones y son castigados, son encarcelados y está bien eso. Pero pues en esos países no hay el nivel de pobreza, de escasez que hay en otros, de carencias, no hay. Si los hubiera, tengan la seguridad que aumentaría los crímenes ahí, los robos, definitivamente aumentaría. Y también por esa razón, si en los países como Sudamérica los gobiernos se encargaran de solucionar los problemas económicos, de injusticia social, también se reduciría. Evidentemente se reduciría mucho la delincuencia, los crímenes bajarían. Entonces eso es lo que pasa, hay que ir a las causas. Y todo tiene causas. Incluso, por ejemplo, también muchas monstruosidades que ocurren como violaciones, por ejemplo, violaciones a menores, también tiene causas. Hay mucha gente ahí, pues que ahí los que hacen eso deberían ser condenados a muerte, obviamente, a pena de muerte. Sin embargo, también hay que evitar, pues, que uno
caiga en la degeneración. Como por ejemplo hace poco hay noticias de esta gente, disque cantantes, ¿no? Que cantan porquerías, obscenidades, involucrando a menores de edad o a niñas de menores de 15 años, o sea, sexualizan a la mujer sobre todo. Todas esas porquerías son causas también de la degeneración. Y seguramente el hecho de que uno escuche esas letras tan ofensivas hace que uno pues trate como cosas a la otra persona y que también se aproveche o que abuse. O sea, todo está relacionado aquí. Entonces uno debe ir a las causas, repito, a las causas y prohibir lo que ha de ser prohibido, lo que hace que el ser humano pierda el control. Como este que mató a muchas personas, que seguramente va a ser condenado a muerte en China, que sí existe esa pena. Él mismo creo que pidió eso, o no, creo que en otro caso escuché que pedía que los condenen a muerte. En este caso, la persona me parece que se quería matar antes de que lo detengan. O sea, saben que lo que sigue es la muerte. O sea, en ese sentido, digamos que hay al menos algo de conciencia pues en estas personas que hacen estas cosas. No saben que merecen un castigo. Porque hay personas que hacen estas cosas, por ejemplo, que violan o que matan a otro, o que matan a muchas personas o que violan a muchas personas y que piensan que no merecen morir. O que huyen, pues, que se esconden. O sea que, en cambio, esta persona me parece que lo querían atrapar y se quiso matar y no le dejaron matarse. Digamos que al final siempre hay algo que se puede decir a favor y no todo es absolutamente malo ni todo es absolutamente bueno, lo cual no implica que hay que actuar, repudiar lo que es malo, siempre, sabiendo aún así que no es absolutamente malo. Basta que sea malo en esencia o básicamente para que uno tenga que actuar contra eso, aunque tenga aspectos no necesariamente perversos. Pero bueno, volvamos al tema. En este caso continuemos leyendo esto. Dice que una persona y un volante pueden hacer que un automóvil lleno de personas se entierren en el fondo del lago. No subestimes, bueno, acá véngase contra la sociedad después de un caso de apuñalamiento de un niño en 2018. El sitio web BBC en chino publica un artículo titulado "El fenómeno de los débiles que se vengan de la sociedad", detrás del incidente del asesinato de niños. Dice: "Me refiero al hecho de que cualquiera de las razones que sean por las que el perpetrador se vuelve débil, su situación actual es al margen de la sociedad, en una situación de facto. Estado débil. Por supuesto, la mayoría de estas personas débiles pertenecen a los estratos desfavorecidos de la sociedad o a la clase baja. Una persona así, cuando es insultada o trabaja duro, se da cuenta de que no puede cambiar su condición de marginado, por lo que ya no elige obedecer y aceptar su destino, sino que desarrolla una psicología antisocial extrema, que quiere utilizar la sociedad para enterrar con sus agravios o injusticias. Pero debido a que enfrentan dificultades prácticas en la venganza contra la clase poderosa que los acosó, usan el cuchillo de la venganza contra la sociedad para atacar a las mismas personas débiles o grupos más débiles que ellos, incluidos los físicamente débiles como los niños de la escuela". Aquí dice algo cierto, es que lo más lógico es que si una persona en realidad tiene cerebro, está informado, la causa de su pobreza o de su marginalidad en este caso, o marginación, es no pues la gente débil, sino, repito, la gente poderosa, el gobierno o quizás las empresas grandes que someten a su país o que controlan el país. En el caso de China, pues obviamente son las empresas estatales chinas las que tienen el poder ahí, las más poderosas. En el caso de países de Sudamérica como Perú o Colombia, no, en este caso pues hablando de Perú, que es donde estoy yo, está el poder de las empresas privadas extranjeras, que son las que presionan a los gobiernos para que no cambien y sigan manteniendo a la gente ignorante en el subdesarrollo, mientras ellos se llevan todos los recursos naturales. Pero en este caso, pues repito, habría que actuar contra esas empresas. En el caso de China, contra las empresas estatales, o mejor dicho, contra el gobierno, ya sería pues el gobierno, el Estado chino. Pero no pueden llegar a esa gente poderosa, no pueden actuar contra esa gente poderosa, porque esa gente poderosa seguramente que está muy resguardada, tiene mucha vigilancia, está prevenida, entonces lo hacen contra la gente débil, que es la más fácil que está a su alcance. Y de la gente débil, los más débiles son los niños, entonces más fácil es contra los niños. De manera que aquí está explicando la razón. Y es cierto cuando dice aquí que cuando uno es de clase baja, como dice, o marginado, ya no elige obedecer, pues, y eso es justamente lo que quieren todos los gobiernos, en complicidad con las empresas privadas. En el caso de Sudamérica, quieren que la gente solamente obedezca, que acepte su destino. ¿El destino cuál es? Vivir en la pobreza, en la miseria, o en el subdesarrollo, mejor dicho, en el subdesarrollo, porque no voy a decir pues miseria. Miseria sería quizás en algunos países que son muy pobres, ya, pero en el caso de países, repito, de la región de aquí como Perú, Colombia, Bolivia, Brasil, Argentina.
la gente tiene algo, pues, o sea, la gente no es totalmente pobre, la mayoría. Tienen algo que meterse a la boca al menos. Pero es algo pequeño, no es algo suficiente. Hay carencias. No es como los países europeos desarrollados donde la gente tiene ahí para satisfacer todas sus necesidades. Salud, educación sobre todo, que es lo básico. Es lo que falta aquí. Entonces quieren mantener a la gente así con falta de derechos humanos como serían esos, sin salud, sin educación, y que la gente se conforme y que aún así obedezca y que acepte su destino. Ese destino de vivir como un subhumano, infrahumano, sin derechos, como un animal en muchos casos. Entonces, si yo soy un animal, ¿de qué sirve vivir? Pues si yo no voy a ser alguien con dignidad. Mejor me arriesgo y tal vez protestando, tal vez inmolándome por alguna razón. O como en este caso, pues llegando a la locura de matar a mucha gente inocente de una forma atroz. Finalmente uno podría decir, pues si yo muero, todos mueren, pues eso no es algo raro. O si me suicido, también mucha gente se suicida y no voy a ser recordado por nada. O sea, volvemos al mismo razonamiento aberrante que hay cuando dicen algunos, por ejemplo, que quiero ser famoso, no importa siendo un degenerado, siendo un malvado incluso. Bueno, en este caso quizás algunos dirán también así, pues que quieren morir y al menos ser recordados como asesinos, que no ser recordados por nada. Tal vez ese sería otro razonamiento que algunos tienen cuando cometen estos crímenes. De manera que todos estos pensamientos que estoy desplegando son motivados por preguntarse el porqué de lo que pasa en el mundo, de cada cosa que hay insólita para países como los de aquí, en donde no suceden estos crímenes de atropellar a mucha gente masivamente o de disparar contra gente inocente como ocurre en Estados Unidos. Eso no pasa, pues no suele pasar en Perú o en Argentina, me parece. Entonces aquí sería insólito, pero allá no es insólito, pues allá es casi común, una costumbre ya no rara, preguntarse el por qué pasan esas cosas, no solo condenar y asombrarse como la gente corriente. Finalmente, en este artículo dice, o en esta página que define la venganza contra la sociedad, dice: los problemas de la sociedad china se manifiestan en casi todos los campos y aspectos. Para decirlo sin rodeos, China es un país con una gobernanza social fallida. Esto que dice, pues, de que es fallido, bueno, China es fallido, pues reitero, muchos países europeos también son fallidos, como España, por ejemplo, Francia y otros más. Estados Unidos también es fallido, Sudamérica también es fallido. Entonces hay muchas regiones fallidas, pues no solamente China. Entonces luego sigue acá diciendo: desorden de la gobernanza social es impactante, más preocupante son la libertad individual está estrictamente restringida y prohibida. Eso ya lo hemos dicho, pues en China eso sí se cumple cabalmente, no hay libertad en absoluto, ni libertad falsa ni libertad verdadera. En cambio en Estados Unidos pues al menos hay una libertad falsa, pero no hay libertad verdadera tampoco. En China no hay ni libertad falsa ni libertad verdadera. Entonces eso aparentemente es peor. Y digo aparentemente porque digo, ¿qué es mejor? ¿Que uno sepa que es libre realmente o que uno que uno sepa que no es libre realmente, o que uno crea que es libre pero que en realidad no es libre? En China uno tiene claro que no es libre, de ninguna manera es libre. En cambio en Estados Unidos o en países de Sudamérica mucha gente cree que es libre pero en realidad no es libre, pues porque no tiene recursos. La libertad depende mucho de los recursos que tenga uno. No se trata de la libertad pues de elegir una ropa o elegir una canción o elegir un canal, no. Porque al final, ¿quién elige esa ropa que te ponen de opción o los canales que te ponen como opciones o las músicas que te ponen de opciones? ¿Acaso tú eliges las opciones? No, ellos eligen las opciones y tú eliges ahí entre las opciones que ellos te han puesto. Igual también en los candidatos que vas a votar. ¿Tú eliges a los candidatos? No, hay otros que eligen a los candidatos que tú vas a elegir. Entonces prácticamente los que están eligiendo son otros y no tú. Entonces ahí tú te crees este engaño de la libertad. Pero bueno, ya el tema no es la libertad ya, pero digo pues para aquellos que creen que son libres. No voy a negar pues que hay más libertad en Estados Unidos que en China. La hay en el sentido de que uno puede hablar su opinión con sus amigos y no lo van a detener, no lo van a encarcelar a la primera. Tal vez lo hagan pues si uno crece como movimiento. Por ejemplo, si uno habla cosas prohibidas, que acá no vamos a hablarlas porque si uno las habla ahí en público con un grupo pequeño pero que va creciendo, lo van a censurar, tengan por seguro que lo van a hacer, en Estados Unidos o en Sudamérica también. Por ejemplo, acá en Perú pues están encarcelando a cualquiera que tenga ideas diferentes. Esto ya se ha vuelto extremo ahora. Antes, hasta hace 2 años todavía, cuando estaba el otro gobierno anterior, todavía no había eso, pero ahora que entró este que es de derecha, ya prácticamente prohíben que alguien critique, ya no se puede criticar ya, ni protestar nada, te encarcelan. Hay mucha gente que todavía está encarcelada por estar contra el gobierno. Entonces, antes no pasaba eso, antes el que estaba contra la izquierda no era encarcelado. En cambio ahora el que está contra la derecha es encarcelada. Cuando uno protesta ya masivamente o cuando convoca mucha gente, a los líderes digo. No todos, claro, no, pero varias personas que están sufriendo cárcel por estar contra el gobierno. Mientras que en el gobierno anterior no había casi nada, no había nadie encarcelado por criticar al gobierno de izquierda. Entonces, no quiero pues con esto decir pues que la izquierda es superior o que la izquierda es buena y la derecha es mala, no.
ambos están mal, porque también, por ejemplo, vayamos a un gobierno de izquierda como Bolivia. En Bolivia también se persigue a la derecha. Entonces, así puede, depende de quién tenga el control, ¿ya? Y allá pues no es igual, porque tampoco se encarcela a cualquiera. Hay mucha gente que se opone al gobierno de izquierda ahora en Bolivia que no está encarcelada. Por ejemplo, ahora mismo que están protestando en Bolivia, ¿no?, contra el gobierno pues no está matando ahí a diestra y siniestra, como sí pasó acá en Perú. Acá en Perú hace poco, repito, cuando entró este gobierno asesino de derecha, mató a la gente que protestó. Los mató como si fueran animales. Entonces eso pues es algo totalmente repudiable. Y repito, no hay libertad. Al menos acá en Perú está más probado que no hay libertad. En otros países tampoco lo hay, pero en China es evidente que no hay tampoco. Mucho más evidente. Y este país, si sigue así, se va a volver como China en cuanto a libertades.